Hola, mis niños y niñas de octavo año, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy día vamos a trabajar en una nueva actividad de lengua y literatura. Soy su profesor Juan Antonio y esta es nuestra actividad. Escribir un texto argumentativo. Así que, con todo el ánimo, vamos a comenzar. Pero antes, como siempre, algunas recomendaciones que van a servir para el mejor desarrollo de esta guía. Así que ténganlas presentes. Mantener una buena rutina en casa, sus horas de sueño que corresponden, su hora de estudio, sus pausas, sus descansos, etcétera. Estudiar en un lugar habilitado para ello y libre de distractores. Cuiden la limpieza y orden. Trabajen sentados en un lugar silencioso, cómodo y con luz. Disponer de todo el material que necesitarás para el desarrollo de las actividades, texto de estudio, guía de trabajo, cuadernos, lápices, coma, etcétera. Desarrollar en el cuaderno o en la guía manteniendo guardado y ordenado este material que forma parte del portafolio que será calificado y utilizar un lenguaje formal en la redacción de tus respuestas. Vamos a disponer aproximadamente de 90 minutos para esta actividad, pero no te preocupes, ya lo sabes, si requieres más tiempo lo puedes hacer, así que todo bien, lo importante es desarrollar la actividad de la mejor manera, así que vamos por nuestro objetivo. Objetivo de trabajo. Planificar, escribir, corregir y editar un texto argumentativo. Entonces, nuestra habilidad va a ser la escritura, ¿cierto? Y nuestro contenido, un texto argumentativo. Vamos a escribir un texto argumentativo. ¿Para qué? Para desarrollar nuestras habilidades en la producción escrita. ¿Y cómo lo haremos? Primero recordando la estructura de un texto argumentativo y luego siguiendo la estrategia de escritura que es planificar, escribir, corregir y editar un texto. Nuestra ruta de aprendizaje. En el inicio activaremos nuestros conocimientos previos respecto del propósito y la estructura del texto argumentativo. En el desarrollo de nuestra actividad revisaremos algunos textos con intención argumentativa como modelo de escritura y luego a partir de esta estrategia de escritura, el tema, propósito y destinatarios, organizaremos las ideas, escribiremos nuestro borrador, lo revisaremos y lo corregiremos para finalmente editarlo. Y en el cierre, como siempre, concluiremos sintetizando y evaluando qué fue lo más fácil y lo más difícil de esta actividad que hemos desarrollado. Así que no se olviden que tienen todas las capacidades, que ustedes son muy buenos estudiantes, así que con mucho ánimo, mucha perseverancia y mucho esfuerzo, vamos que se puede. Así que muy bien, vamos a comenzar. Actividad de inicio. Hoy trabajaremos con nuestro texto de estudio y este video, ¿cierto? En las páginas 49 hasta las 52. Y comenzaremos como siempre, ¿cierto? Con este video que ya está en la página de nuestro colegio, en el canal de YouTube del Colegio Licanray, con el cual guiaremos el desarrollo de toda la actividad. Recuerden copiar las preguntas y las respuestas en su cuaderno, no lo olviden. Recuperemos nuestros conocimientos y experiencias previos. Como les decía, hoy trabajaremos en la escritura de un texto argumentativo, el cual hemos leído y analizado en las guías anteriores. Tomando en cuenta sus características y temáticas, responde. ¿Qué significa argumentar? Explícalo con tus palabras y da ejemplos tomados del prólogo que leímos en la guía anterior de Rosa Montero o de otros textos que has leído o escuchado. Recuerda ir haciendo una pausa cada vez que necesites responder a las preguntas. Pausa este video. Los textos argumentativos, recordemos, en los textos argumentativos el emisor plantea una opinión o postura acerca de un tema debatible o polémico, es decir, frente al cual se pueden sostener distintos puntos de vista. Por ejemplo, si nos vamos al texto que leímos en la guía anterior sobre la lectura,
Rosa Montero opina que nos permite ampliar nuestra experiencia de vida. ¿Qué opinas tú? Su propósito es convencer o persuadir al receptor sobre la validez de la postura expresada mediante la exposición de argumentos que la sostienen. Vamos a ver. Observa cómo se relacionan estas ideas en la siguiente argumentación. Ella mantiene que gracias a los libros nos hermanamos. Esa es su postura, esa es su tesis, la idea que plantea. Vamos a ver ahora los argumentos, y los argumentos son las razones o ideas que sostienen la postura dada. Pueden apoyarse en hechos que demuestren la validez de lo dicho, valores, opiniones de expertos u otros tipos de ideas que apoyan lo que ella dice. Vamos a ver cuáles son las posturas que dice ella respecto a que los libros, gracias a ellos, nos hermanamos. Dado que al leer los mismos libros compartimos experiencias y emociones. Ese es su primer argumento. Esto demuestra que cuando veo a otra persona leyendo el mismo libro que yo, siento una inmediata cercanía con ella. ¿Ven? Esos son los argumentos o razones que ella señala para esta postura, para esta tesis. Actividad de desarrollo. Los textos de intención argumentativa pueden tener distintos géneros. Vamos a revisar algunos ejemplos de textos argumentativos. Y vamos a comenzar con uno de los textos argumentativos que es más conocido, que es la carta al director, y que lo hemos visto en otras actividades. Para ello, a poner mucha atención en el siguiente video. Leyendo una carta al director. La carta al director es un tipo de texto que pertenece al género periodístico de opinión y es el principal canal que tienen los lectores para expresar sus opiniones acerca de algún tema de interés ciudadano. Este tipo de texto es utilizado para formular denuncias, realizar críticas o simplemente dar a conocer algún acontecimiento relevante. Se caracterizan por ser textos breves, escritos según la estructura de una carta, el formato epistolar. Y además, el medio de comunicación incorpora un título que vuelve más atractivo el texto o que resume la información acerca de la cual se habla. La carta al director va dirigida al director del medio, que se constituye así en el receptor, y se utiliza generalmente el vocativo señor director. Y además, generalmente las cartas al director van firmadas por el autor, que incluye al final de la carta su nombre, y que se constituye así en el emisor. Generalmente, la carta al director utiliza la estructura de un texto argumentativo, por lo tanto presenta un tema, una tesis y una serie de argumentos. Un ejemplo de carta al director sería el siguiente. Esta carta se titula Sergio Osa Pretot, puesto que se trata de una carta en la cual se hace un reconocimiento público a una figura. Tenemos luego el vocativo, señor director. Hace un par de días despedimos a Sergio Osa Pretot, ¿cierto? Se repite entonces el tema de la carta. Se habla entonces de un tema contingente, de un tema de actualidad, dice acá, hace un par de días. Luego se desarrolla el cuerpo de la carta, donde se incluyen las ideas centrales y el tema del cual se habla. Al final de la carta se incorpora el nombre del autor, el señor Pablo Walker, y además su actividad, capellán del Hogar de Cristo, puesto que esto le entrega mayor autoridad a su comentario, que en este caso se trata de un reconocimiento público a la figura de Sergio Osa Pretot, expresidente del Hogar de Cristo. Ahí pudimos revisar cómo se estructura y cómo se escribe una carta al director. Vamos al siguiente ejemplo, que es el artículo de opinión o columna de opinión también se les conoce en otros medios. Escuchemos con mucha atención. Es un tipo de texto perteneciente al género periodístico de opinión en el cual un individuo, que puede ser un periodista o un colaborador habitual del medio, expresa su visión personal sobre algún tema de interés. Se caracteriza
Además, por aparecer con una periodicidad fija en el medio de comunicación y por tener asignado un espacio particular dentro de la publicación. Esto lo diferencia, por ejemplo, respecto de la carta al director, que es un texto sin periodicidad ni espacio fijo asignado en el medio. El artículo de opinión presenta siempre el nombre del autor y en algunas ocasiones la profesión, actividad o cargo, lo cual implica que el autor se hace responsable de sus dichos. Actualmente también es común que aparezca una fotografía o un dibujo del autor. Se articula como un texto de tipo argumentativo, puesto que presenta un punto de vista, generalmente polémico, acerca de un tema y tiene el objetivo de persuadir al lector. El estilo de redacción es completamente personal, pues busca plantear una perspectiva particular acerca de los temas o hechos que aborda. Muchas veces, el columnista suele ser un escritor de renombre, un especialista o un experto en el área de la cual se opina. Los temas que abarca el artículo de opinión son por lo general muy variados, como salud, educación, economía, arte, medio ambiente, deporte, etc. Sí. Yo les invito a que ustedes puedan revisar en la web, ¿cierto? En Google, varios ejemplos de textos argumentativos para que los tomen como modelo. Vamos ahora a nuestra actividad principal, que es la escritura. Escribe un texto con finalidad argumentativa, como el de Rosa Montero, sobre el valor o importancia de una actividad que te apasione. Recuerda que el propósito es convencer o persuadir al lector sobre la validez de tu postura, apoyándote en hechos o ideas. Aplicaremos la estrategia de escritura paso a paso. Comencemos. Lo primero, vamos a definir el tema, el propósito y los destinatarios de nuestro texto argumentativo. Primero, hablemos del tema. ¿Sobre qué te gustaría escribir? Escoge una actividad que ames y que consideras que los demás debieran valorar. Por ejemplo, algunas de las que se muestran a la derecha. La música, el amor por los animales, el deporte, actividades masivas como el fútbol, por ejemplo, la danza. Tú defines, pueden ser estas o pueden ser otras que tú consideres que los demás debieran valorar. Eso es importante. Luego define tus destinatarios y los que quieres lograr con tu texto. Piensa, ¿quiénes quieres que lean tu texto? Personas de tu edad, adultos, autoridades, niños u otros. Y luego, ¿de qué quieres persuadir al lector? ¿De que realice esta actividad? ¿De que respete a las personas que la practican? ¿De que aporten para que la, para que ésta se pueda hacer con mayor cantidad de gente? Tú lo defines, ¿ya? Aquí tenemos ya el tema, ¿cierto? Definimos el tema, el propósito y los destinatarios. Ahora tenemos que organizar las ideas. Previo a organizar las ideas, debes buscar información respecto de la actividad que tú tienes, que tú quieres convencer al lector. Por lo tanto, haz una pausa en el video y busca información, recaba información. Una vez que tengas toda esta información, vamos a organizar tus ideas. 3. Recuerda y toma nota de experiencias, anécdotas, testimonios, opiniones de personas conocidas u otras ideas que demuestran la importancia de los beneficios de la actividad que tú elegiste. Para eso acabas de hacer una pequeña investigación en la web. 4. Ordena tus ideas en un esquema que te ayude a relacionarlas adecuadamente, de modo tal que tengas claro lo que vas a decir. El siguiente organizador te puede resultar de utilidad. Primero, mi postura sobre el tema. Tienes que escribir acá tu postura, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieres plantear? ¿Qué es lo que quieres decir respecto al tema? Luego, te vas al argumento 1. ¿Qué hechos o ideas apoyan este tema? Argumento 2, hechos o ideas que lo sostienen, ¿cierto? Y argumento 3, hechos o ideas
¿Qué apoyan? 3 argumentos, a lo menos debe tener tu texto, ¿ya? 5. Antes de escribir, muestra tu esquema a un familiar que se encuentre en casa contigo. Evalúen sus avances guiándose por las siguientes preguntas. ¿La postura es clara? ¿Lo que quieres plantear se entiende claramente en tu esquema? ¿Los argumentos apoyan directamente a lo que estás señalando, a tu hipótesis, a tu tesis? ¿Hay relación lógica entre los argumentos y los hechos o ideas asociados, obviamente, a tu postura? Una vez que has hecho esa revisión, vas a empezar a escribir tu borrador. Puedes empezar con una anécdota o ir directo al tema. Observa los siguientes 2 ejemplos. Comienzo con una anécdota. Allí vi el partido de mi equipo de la casa de un vecino, en la casa de un vecino. Siempre lo hago. Me llevo una bebida y me siento en un rincón. Si mi vecino no fuera tan generoso, tendría que pagar televisión privada, un lujo que mi familia no se puede dar. Esto es comenzar el texto narrando algún hecho, alguna anécdota personal. Veamos cómo sería planteando el tema directamente. Mucha gente vibra con el fútbol y sigue a un equipo del campeonato, pero no todos pueden ver en TV los partidos de su club. Esto es injusto. Se fijan, acá plantea directamente su postura. Él señala que es injusto que no todos puedan ver sus partidos porque tienen que contratar una televisión privada. Desarrolla tus ideas por párrafos. Asegúrate de mantener el tema. Relee y pregúntate, ¿qué aporta este párrafo para mi propósito? Recuerda que el propósito del texto argumentativo es convencer al lector de tu postura, de lo que tú estás planteando. Por lo tanto, cada vez que tú te releas el párrafo, tienes que preguntarte eso. ¿Está haciendo que esto aporte a convencer al lector? Usa comparaciones e imágenes que expresen las ideas con fuerza y claridad, como esta que plantea Rosa Montero. Aquí va un ejemplo. La vida nos aprieta en las axilas como un traje mal hecho. Por eso necesitamos leer. Bien, algunos consejos para cuando esté escribiendo. Recuerda que los modos verbales expresan la actitud del hablante. Lee el siguiente fragmento. Siempre me ha dado pena que la gente que no lee, perdón, de nuevo. Siempre me ha dado pena la gente que no lee, y no ya porque sean más incultos, que sin duda lo son. Modo subjuntivo. Ser inculto se presenta como una posibilidad. Dice, y no ya porque sean más incultos. Y el modo indicativo, la emisora afirma desde su punto de vista que es así. Sin duda lo son. Por lo tanto, cuando nosotros expresamos nuestra idea en los modos verbales, tenemos que hacerlo de manera correcta. Otro dato ortográfico, aplica las reglas de ortografía literal y acentual que conoces. Si encuentras palabras que no están sujetas a reglas o que no sabes cómo escribir, consulta en el diccionario, fundamental. Cuando tengas ya tu borrador, revisamos y corregimos. Después de redactar la primera versión de tu texto, revisa y mejóralo, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué habla el texto? Es decir, se tiene que definir el tema en una frase. ¿Se expresa una postura sobre el tema? ¿Qué es lo que quieres decir respecto al tema? ¿De lo que quieres convencer? ¿De qué se persuade? Explica a qué invita a hacer al autor, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere el autor lograr en el lector? Argumenta, distingue 2 o 3 razones que sostienen esta postura, es decir, de lo que quiere convencer.
Importantísimo, importantísimo. Recuerden que la escritura es un proceso recursivo en el que pueden regresar a cualquiera de los pasos anteriores para reformular su texto si así lo requieren, es decir, lo pueden rehacer las veces que ustedes estimen conveniente. Lo importante es construirlo de la mejor manera para que logre su objetivo, que es convencer al lector. Y vamos a preparar la versión final del texto. Vamos a revisar el escrito, ¿cierto?, con la siguiente rúbrica, que está anexada en la guía de estudio. ¿Sí? Perdón. Ahí sí. Vamos a revisar solamente la columna que dice completamente logrado. Ustedes con mayor detención pueden ir revisando paso a paso todos los niveles. eh, Esto es lo óptimo la columna completamente logrado. Por lo tanto, vamos a centrarnos en los siguientes criterios: la estructura, el contenido, los recursos lingüísticos, los modos verbales utilizados y la actitud. Importantísimo, ¿ya? Vamos primero por la estructura. El texto expresa claramente un propósito persuasivo con tesis, argumentos y respaldos, ¿ya? En el contenido, la totalidad del texto trata sobre la importancia y amor hacia una actividad, es decir, no se sale del tema, no, no se va del tema, siempre mantiene el tema en el centro de su escrito. Los recursos lingüísticos, usa comparaciones e imágenes que expresan las ideas con fuerza y claridad, ¿ya? Cuando hablamos de imágenes acá, no nos referimos directamente a fotografías. Recuerden que también están las imágenes que se proyectan, que tienen que ver con los sentidos, ¿ya? Que son imágenes que el lector interpreta, ¿ya? Los modos verbales. Utiliza los modos indicativos subjuntivos de manera adecuada al contexto, ¿ya? La actitud. Lleva a cabo la totalidad de la actividad con rigurosidad, demuestra interés por comunicar sus conclusiones e ideas. Eso tiene que ver con el proceso de escritura en general, ¿ok? Una vez que has revisado tu texto, puedes corregir las veces que sea necesario. Esa es la idea de la rúbrica, que tú puedas tener claridad qué elemento falta por lograr. Muy bien, finalmente sinteticemos y evaluemos nuestro aprendizaje. Hoy nuestro objetivo fue planificar, escribir, corregir y editar un texto con finalidad argumentativa, con el propósito de desarrollar las habilidades de producción escrita, y lo hicimos recordando el propósito y la estructura del texto argumentativo, y luego utilizamos la estrategia, ¿cierto?, de escritura. ¿Qué aprendiste en esta clase? ¿Tuviste alguna dificultad para desarrollar las actividades? Si es así, ¿cómo lo solucionaste? ¿Cómo podrías mejorar? Y ahora califiquemos nuestro nivel de aprendizaje. Letra A, no entiendo, tengo dudas. Letra B, lo entiendo, pero no puedo explicarlo. Y letra C, lo entiendo y puedo explicarlo. Muy bien, muy bien. Hemos llegado así al final de nuestra actividad. Los felicito, estoy convencido que todos lograron construir su texto argumentativo con una buena tesis, sus buenos argumentos, ¿cierto? Que van a convencer al lector de lo que ustedes están planteando. Así que nos vemos en la siguiente actividad. Hasta pronto.